Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya están aquí con nosotros en esta ocasión, en este miércoles de estudio del día de hoy. Me da mucho gusto saludarle, me da mucho gusto ver que ya está aquí listo y dispuesto para tener nuestra sesión de estudio del día de hoy, de nuestro día miércoles, como bien lo hemos estado haciendo ya desde hace un tiempo. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión de estudio. La semana pasada hemos terminado a hablar del profeta Nahum y hemos tenido 3 sesiones nada más, los 3 capítulos que abarca el libro de Nahum. Y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos a empezar con un nuevo profeta. Otro profeta menor, que es el profeta Habacuc. Igualmente el profeta Habacuc es muy cortito, pero contiene mucha enseñanza práctica, mucha enseñanza para la vida diaria. Y vamos entonces a empezar con el estudio del profeta Habacuc el día de hoy con nuestra primera sesión. Entonces vamos a comenzar con una oración y vamos a entrar al estudio. Vamos a empezar a analizar a este profeta Habacuc, otro de los profetas menores que, bueno, como hemos dicho con anterioridad, no son profetas menores porque sean menos importantes, sino que son profetas menores simplemente porque abarcan menos cantidad de capítulos. Pero bueno, vamos a empezar con una oración y entramos a nuestro estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta ocasión, porque tú estás con nosotros. Porque tú, Señor, nos guardas a lo largo de la semana, porque nos permites tener estos momentos para estudiar tu palabra, para conocer, para atender a lo que tú hablas por medio de la Escritura. Señor, ahora que vamos a comenzar a estudiar y hablar acerca del profeta Habacuc, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender qué es lo que tú hablas por medio de él. Que tú nos ayudes a comprender, Señor, qué es lo que quieres que aprendamos nosotros por medio de este profeta. Pido por cada uno de mis hermanos, tú nos des entendimiento, que nos des, Señor, de tu sabiduría, que nos ayudes a aprender acerca de lo que habla el profeta Habacuc. Dejamos estas sesiones en tus manos, el estudio completo de Habacuc, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy comenzamos con esta primera sesión acerca de el profeta Habacuc. Y bueno, comenzamos hablando acerca de él, diciendo que Habacuc no era un hombre centrado en sí mismo, preocupado solamente por la comodidad y la seguridad suya y la de su familia, sino que este hombre, el profeta Habacuc, era un hombre que amaba a su nación y sabía que al continuar quebrantando las leyes de Dios, cada vez estaban más cerca del precipicio de la destrucción, que cada vez se exponían más a el castigo del Señor. Por esta causa, 2 preguntas estaban presentes en su mente. Por esta causa, el profeta se hacía 2 preguntas que eran: ¿hasta cuándo y por qué? ¿Hasta cuándo seguirá esto? ¿Y por qué está pasando esto? Eso es lo que se pregunta Habacuc. Estas 2 cosas básicamente. ¿Hasta cuándo y por qué? Es muy interesante ver lo que sucede a lo largo del libro de Habacuc. Como lo he mencionado, simplemente son 3 capítulos, es muy corto, pero muestra una evolución muy grande en el pensamiento que tiene este hombre. El momento en el que inicia la profecía de Habacuc, se muestra una persona y termina siendo una persona totalmente diferente. Es muy interesante lo que sucede con el profeta Habacuc. Luego, Martín Lutero dijo algo acerca de Habacuc, y Martín Lutero dijo: Habacuc significa uno que abraza, que toma a alguien en sus brazos. Y en este sentido, Habacuc abraza a su pueblo y le toma en sus brazos, es decir, consuela y levanta a su pueblo, a sus hermanos, a los que son su compañía. Lo hace como lo haría cualquiera con un niño que llora. Cuando un niño está llorando, pues creo que generalmente no nos gusta escuchar el llanto de un niño, ¿no? Tratamos de encontrar la manera de calmar el llanto del niño. Entonces, básicamente algo así es lo que hace Habacuc.
está viendo a su pueblo, está viendo lo que está pasando y él se duele de eso. Lo que busca hacer Habacuc es calmarles con seguridad de que si Dios quiere, pronto todo estará mejor. Así es como empieza el libro, él pensando en que Dios puede hacer que las cosas mejoren. Y sí, sí puede hacerlo, pero a lo largo del libro nos damos cuenta de que no siempre es así. No siempre las cosas mejoran. Y esto es algo que tenemos que aprender a afrontar a lo largo de la vida. Las cosas no siempre mejoran. Y bueno, entonces, hablando específicamente del autor, hablando específicamente de Habacuc, debemos de decir que no sabemos prácticamente nada acerca de este hombre, porque Habacuc no es mencionado en parte de la escritura. Igualmente, simplemente tenemos lo que él nos comunica de sí mismo. No se habla de él en algún otro lado. El nombre de Habacuc significa abrazar o luchar. Por eso Martín Lutero dice que Habacuc es alguien que abraza, alguien que toma a otra persona en sus brazos y le consuela. Y en este sentido también es alguien que lucha por su pueblo, es alguien que se preocupa por su pueblo, es alguien que está al pendiente de su pueblo. Entonces, Habacuc significa esto, abrazar o luchar. Y a lo largo del libro vemos que las dos descripciones concuerdan con la personalidad de Habacuc en lo que va mostrando, en las cosas que va diciendo. Debido a que es uno de los pocos autores, escritores de la escritura que se llaman a sí mismos profeta, algunos entienden y creen que no solo tenía el don de profecía, sino que se dedicaba a la profecía. No, tenemos el otro ejemplo de que Daniel, por ejemplo, era él también un profeta, pero ese no era su oficio. Él era un ejecutivo, era parte del gobierno de, en este caso, de Babilonia. Dios lo puso ahí para cumplir una tarea, pero tenía un don para hablar, para ser profeta, para dar mensajes de exhortación, buscando que la gente se arrepintiera y procediera a la santidad, que buscaran al Señor. Bueno, lo que sucede entonces con Habacuc es que él se llama a sí mismo profeta. Esto porque muy probablemente, más que simplemente tener el don, se dedicara a la profecía, que su trabajo de la vida fuera ser profeta. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Habacuc. Habacuc capítulo 1 dice así rápidamente: la profecía que vio el profeta Habacuc. Entonces esta clave que dice de sí mismo profeta, probablemente a lo que hace referencia es esto, a que no solamente tuviera el don de profecía, sino que como tal él se dedicara a ser profeta, porque hemos sabido y hemos visto que el Señor, de todos los profetas, algunos los sacó de los oficios que hacían y los usaba para dar un mensaje y ya. Pero en este caso es probable que Habacuc se dedicara a ser profeta, a dar mensajes de parte del Señor. Entonces, Habacuc muestra varias características y de entre todos los profetas menores. De los estudiosos de la escritura, todos conceden a Habacuc un puesto elevado entre los profetas hebreos, por la manera en que escribe, por la manera en que relata el suceso, lo que pasó. La poesía del capítulo 3 ha sido correctamente admirada, siempre como parte de la poesía hebrea más magnífica. En este caso, el profeta Habacuc en el capítulo 3, el capítulo final, da un salmo de alabanza al Señor, por lo que había entendido, por las cosas que pasaron y porque entendió parte de la personalidad del Señor. Es un salmo muy bello. Hemos dicho que los salmos no siempre se encuentran en los salmos. Hay más salmos dentro de la escritura que no están en salmos. Y este es un ejemplo de ello. Habacuc alaba al Señor porque entiende algo más acerca de quién es Dios. Y este salmo, esta poesía, es específicamente en el idioma hebreo, es algo muy bello de leer. Es algo muy exquisito como poesía.
Por eso es que Habacuc se distingue de entre todos los profetas, porque su escritura, su profecía es algo de admirarse realmente. Y bueno, hablamos de Habacuc porque hemos llevado una pequeña línea de tiempo desde Jonás. Hablamos que Jonás lo que hizo fue ir a predicar a Nínive que iba a haber destrucción, que el Señor los iba a destruir. Si ellos no se arrepentían, el Señor los iba a destruir a causa de su maldad, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y manda a Jonás a predicar. Eso pasa, primero. Y luego, 100 años, 150 años después, viene el profeta Nahum. Nahum viene a predicar ahora sí en contra de Nínive, porque habían vuelto a ser malvados, más malvados de lo que habían sido en el tiempo de Jonás. Y el Señor manda un juicio esta vez al pueblo de Nínive, porque ellos no habían creído verdaderamente en el Señor. Bueno, los que estuvieron en el tiempo de Jonás sí, los que siguieron ya no creyeron en el Señor. Entonces, lo que sucede con Nahum es que el Señor manda un juicio por medio de Nahum, y al pueblo asirio lo iba a destruir el pueblo babilonio, que fue lo que mencionamos hace unas semanas hablando de la narración de lo que sucedió, de que realmente cayó la capital, que es Nínive, cayó y fue destruida a manos de los babilonios, que se juntaron con otro reino para derrocar entonces a la capital, que era Nínive, la capital de Asiria. Entonces Nahum anuncia la caída de Nínive tiempo un poquito antes. Habacuc viene un poquito después, y lo que sucede con Habacuc es que él se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza, que son los babilonios. Nahum lo que dice es al pueblo ninivita, los asirios: viene alguien que los va a destruir. Y Habacuc ve que ese pueblo viene y él se alarma. Él se alarma porque ese pueblo que viene a destruir a Nínive ahora va a ser, como lo habíamos mencionado también, el gobierno más grande, el gobierno con más poder, el imperio más grande, que sería Babilonia. Habacuc comprende que el pueblo escogido, o sea, Israel, ha incurrido en pecado constantemente y tiempo antes han estado viviendo en pecado. Y Habacuc se da cuenta que por mano de los babilonios va a venir el castigo del Señor. Entonces Nahum está hablando a la gente de Nínive, y Habacuc está hablando a su propia gente y dice: este pueblo que se está colocando en la cima del poder es el que va a venir contra nosotros, porque hemos estado pecando en contra del Señor. Y el Señor va a traer juicio a nosotros. Entonces, eso es lo que preocupa a Habacuc. Como les digo, hay un orden que hemos estado llevando. Jonás habla a Nínive, predica a Nínive, ellos se arrepienten y creen. Pasa un siglo, ellos vuelven a ser malvados, viene el profeta Nahum y habla juicio de parte de Dios a ellos. Mientras eso sucede y mientras Nínive está por caer, viene Habacuc y dice: ese pueblo que está a punto de conquistar va a venir contra nosotros porque hemos pecado contra el Señor. Entonces, están hablando de un mismo suceso, pero desde perspectivas diferentes. Están hablando de un mismo suceso histórico, Babilonia conquistando a Nínive, pero de sucesos diferentes. Nahum habla desde una vista de venida de parte del Señor en contra de Asiria, de Nínive. Y Habacuc habla en una vista viéndolo desde lejos, como pueblo del Señor, como pueblo judío, diciendo: estos van a venir en contra de nosotros. Estos que se están proclamando como los más grandes, porque están a punto, porque ya destruyeron a Nínive, van a venir contra nosotros. El Señor va a ejecutar juicio a través de ellos a nosotros.
Entonces estamos siguiendo un orden. Primero sucede Jonás y después sucede Nahum, y junto con Nahum aparece Habacuc en el mismo tiempo. Hemos de mencionar que en Habacuc vemos algunos de los versículos más conocidos en general. Y hay un versículo sobre todo muy importante, que es Habacuc capítulo 2 versículo 4. Este versículo tiene la particularidad de ser citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Es muy importante este versículo. Lo que dice este versículo para la fe, para la vida del creyente, es de suma importancia. Entonces vamos a leer Habacuc 2. En el versículo 4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo es citado 3 veces en el Nuevo Testamento y lo conocemos, mas el justo por su fe vivirá. Es importante hablar de esto. Es importante este versículo, porque de la manera que se aplica en el Nuevo Testamento, que ahorita lo vamos a decir, su origen viene desde aquí. Habacuc habla de la importancia de la fe para el creyente, y que la fe en el Señor es lo que sostiene la vida del creyente. Entonces, este versículo es muy importante. Aunque es cortito y aunque Habacuc también es cortito, es una fuente de doctrina muy importante para el Nuevo Testamento y para nosotros en la vida. Entonces, es importante conocerlo y saber. Los 3 versículos que están citados en el Nuevo Testamento tienen un énfasis en 3 contextos diferentes, que son 3 citas diferentes que habla cada uno de diferente cosa. Entonces, vamos a ver estos versículos. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice así: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este versículo donde se hace énfasis es en el justo, es en la justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a otro pasaje que escribe el apóstol Pablo, que es Gálatas 3:11. El apóstol Pablo conocía a Habacuc, conocía el escrito de Habacuc sin duda alguna. Habacuc es Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En este sentido, el énfasis viene en la fe, porque realmente no hay ninguno justo. Llegamos a ser justos por la fe. El Señor nos declara justos por la fe, porque justos no somos. Y lo que decía el primer versículo tiene que ver con esa justicia de Dios que nos es dada. Y aquí dice que nadie es justo, nadie cumple con justicia. Y esa justicia que se nos es dada es por la fe. Ahora en Hebreos capítulo 10, dice así: 10:38. Capítulo 10, verso 38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí donde se hace el énfasis es en vivirá. O sea, la manera de vivir. ¿Cómo vamos a vivir? En nuestra manera de vivir vamos a regresar, vamos a retroceder. Dice el Señor: el que retrocede no agradará mi alma. Entonces aquí vemos 3 énfasis diferentes y lo vamos a mencionar de una manera más específica más adelante. También podríamos parafrasearlo diciendo: el justificado por la fe vivirá. Aquel que ha creído en Cristo, y que la justificación tiene que ver con que el Señor nos declara justos de manera legal, porque todo aquello que nos acusaba ya no está. Porque todo aquello que nos acusaba y todo el castigo que teníamos que pagar, toda la deuda que teníamos que pagar, que teníamos que saldar, ya fue cumplida, ya fue saldada en el Señor Jesús a través del sacrificio. Al creer en Jesús, nosotros somos justificados. Esto es de lo que he hablado, que es un intercambio.
hay un intercambio de lugares. Aquí el Señor Jesús tiene su vida en santidad, tiene su justicia perfecta, tiene una relación plena con Dios el Padre. Y nosotros tenemos pecado, tenemos maldad, tenemos ofensas en contra de Dios. Lo que sucede en la cruz y lo que sucede al momento de creer en el Señor es que hay un intercambio. El Señor Jesús con su justicia, santidad, y nosotros, malvados y pecadores, hay un cambio de lugar. Y entonces el Señor Jesús toma nuestro lugar como pecador, como si Él hubiera hecho maldad, y a cambio nos da su lugar como santos, como justos, como que tenemos una relación plena con Dios el Padre. Entonces, al haber ese intercambio, nosotros, al haber creído en Jesús, nosotros ahora tenemos una comunión directa con el Señor, con el Padre, y Jesús tomó nuestro lugar, y Él recibió el castigo que teníamos que merecer, que era el castigo justo. Entonces hay ese intercambio. Aquel que ha creído en Cristo, que ha sido partícipe de este intercambio, por la fe vive. Por la fe en el Señor vive. La fe en el Señor es lo que sostiene su vida. Otra característica que vemos de Habacuc es que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, los versículos 40 al 41, vemos que concluyó su sermón en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, citando a Habacuc 1, versículo 5, lo cual es otra ilustración de cómo un libro aparentemente corto y oscuro, que puede ser difícil de comprender para muchos hermanos del Antiguo Testamento, realmente tiene mucho contenido doctrinal para sostener nuestra vida. Vamos a ver Habacuc 1:5 primeramente. Habacuc 1, versículo 5 dice así: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y ahora vamos a ir a Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Capítulo 13, versos 40 al 41. 13, 40 al 41 dice así: dice, vamos a ver desde el 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, o sea, el Señor Jesús. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados por el Señor Jesús. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, el apóstol Pablo conocía bien a Habacuc y citaba a Habacuc. Ahorita ya vimos 3 citas que hace el apóstol Pablo de Habacuc. Entonces, probablemente el apóstol Pablo tuviera alguna preferencia por Habacuc, porque lo cita, y lo cita 3 veces. Es interesante esto que específicamente un libro que parece ser pequeño y corto y quizá difícil de entender, tiene grandes fuentes de doctrina para la vida cristiana. Que esta obra tiene que ver con el Señor Jesús. Y también vemos un paralelo muy interesante en las palabras de Habacuc en el capítulo 3 y las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 4. Vamos a ver Habacuc capítulo 3. 3 versículo 17. Habacuc 3 verso 17. Habacuc 3 verso 17 y 18 dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a leerlo en otra versión, que es la versión que habíamos estado utilizando, la versión
Nueva Biblia Viva, dice así: aún después de tanta destrucción, cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto, cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan estériles, cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. Aquí esta declaración de Habacuc tiene que ver con confianza en el Señor, con confianza en que, aunque todo esté mal, nuestro sustento es el Señor. Aunque no haya alimento, aunque no haya sustento, aunque no haya nada, dice Habacuc, el Señor es mi confianza. Aunque no haya comida, aunque no haya productos, aunque no haya absolutamente nada, yo estaré contento en el Señor, porque su salvación es suficiente motivo para estar contento. Eso es lo que dice Habacuc, que el Señor es suficiente razón para vivir la vida, que el Señor es suficiente razón para tener alegría. La salvación del Señor es suficiente. Es lo que está diciendo Habacuc. Dice: yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. Y el apóstol Pablo dice algo muy parecido. Este es uno de mis versículos favoritos, que hablamos de esto cuando estuvimos meditando en Filipenses. Filipenses 4:4 dice: alégrense en el Señor siempre. Se lo repito, alégrense. Y luego dice versículos 10 al 19: me alegro mucho en el Señor de que al fin se han vuelto a interesar en mí. Por supuesto que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Sin embargo, han hecho bien al compartir conmigo mis dificultades. Como ustedes, filipenses, bien saben, al principio, cuando salí de Macedonia y comencé a anunciar el Evangelio, ninguna iglesia me ayudó en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. En efecto, ustedes me enviaron ayuda hasta Tesalónica, una y otra vez, para cubrir mis necesidades. No digo esto para que me den más ayuda económica, sino que trato de aumentar el crédito en su cuenta. He recibido todo lo que necesito y hasta más. Epafrodito me dio lo que me enviaron y ahora tengo de sobra. Su ayuda es una ofrenda de olor grato, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Por eso, mi Dios les dará todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Las palabras de Pablo tienen un paralelo con las palabras de Habacuc. Los dos dicen: no importa que sea una buena situación o una mala, el Señor es mi gozo. El Señor es mi fortaleza. Y en este sentido, lo que hace Pablo es agradecer a los filipenses por la ayuda que le estuvieron dando. Porque dice, tampoco recibió mucha ayuda de otras iglesias, pero sí de los filipenses. Y los filipenses recibirán bendición por eso. Dice el versículo 19 que Dios va a darles todo tipo de bendición y todo lo que necesiten, porque ellos han apoyado. A veces este versículo es citado diciéndole, sí, el Señor, diciendo a la gente, sí, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero este versículo 19 está conectado con lo de arriba, que esa gente se desprendió para apoyar al servicio del Señor. Se desprendió para apoyar a la predicación del Evangelio. Se desprendió para que el apóstol Pablo pudiera vivir y sostenerse. Y por eso es que el Señor los va a bendecir, porque ellos ya bendijeron al apóstol Pablo. Y Pablo dice, pero yo no necesito que me den más, o sea, lo que me han dado, gracias. Y si no lo dieran, está bien, porque mi sustento es el Señor. Porque dice Pablo, citando a Habacuc de alguna manera, porque aunque faltara el recurso, aunque faltara el alimento, el Señor es mi sustento. Entonces, este versículo es uno de los más importantes y más conocidos acerca de Habacuc. He aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a seguir hablando acerca de Habacuc. Esta es nuestra primera sesión. Y bueno, la semana que viene continuaremos hablando acerca de este profeta, este otro profeta menor que sigue en la línea que estamos teniendo desde Jonás, después Nahum y ahora estamos en Habacuc. Lea Habacuc, son 3 capítulos, muy cortito, en 10 minutos, a lo mucho en 15, ya terminó de leerlo. Léalo, hermano, y si tiene alguna duda o alguna pregunta puede acercarse con confianza para aclarar la duda. Nos vemos la semana que viene, hermanos, que Dios les bendiga.